te habíamos comentado, pero nosotros formamos parte de un consorcio que es el dueño del Chamuco. Para empezar, Antonia Guerra no va a dejar que nadie le haga sombra en sus negocios. Uy, qué mal. En serio, te lo digo yo que fui testigo de cómo se robaron pues, las tierras de los Suárez, por ejemplo. Si te vas a llenar los bolsillos robándole a Verónica Dantes, ¿por qué quieres que yo también te mantenga el resto de tu vida? Empiezas a oler a muerta. ¿Qué está pasando aquí? Ahora solamente quiero saber si esas tierras eran del tigre. Porque si es así, entonces su viuda y su hijo son los legítimos dueños. Parece que todo el mundo se puso de acuerdo para conspirar contra mí, pero se acabó. De ahora en adelante todos van a andar por la derecha. Eso incluye al distraído de tu marido. Buenos días. Sí, pase adelante, señora. Ya la señora Francisca ya viene con sus jabones y su champú para bañarla. Bañarme a mí. Pues dice que hace limpias. Pero no se refiere a ese tipo de limpias, sino a curaciones, magia blanca. ¿No sabes lo que es eso? ¿Brujería? Quita esa cara de ovejita asustada, niña. Eso no. Y a ver, explícame. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Qué tanto ves, Suárez? Espiando a la señorita Valentina. ¿Y a ti qué te importa, imbécil? Mira, yo sé que se traen algo. El otro día los viste juntos a las caballerizas, ¿o no? Tú lo que eres es una niña chismosa. Y cállate la boca, Lucas. ¿O se te olvidaron las palizas que te di cuando éramos niños por David? Ahora pídele perdón a mi sobrino y dile que nunca más le vas a faltar al respeto a su mamá. Ya, perdóname, por favor. Perdóname. ¿Sabes qué es lo que no se me olvida? Que tu hermana es una asesina y que mató a mi papá. ¿Sabes otra cosa, Max? No me voy a cansar hasta vengarme de cada y uno de todos los Suárez. Pues aquí tienes uno. A ver, véngate, ven. Cállate y ven. A ver. Antonia descubrió a esa muchachita con David a punto de hacer el amor. ¿Por eso la corrió de su casa? Claro que sí, por eso. Y David no movió ni un dedo para defender a esa niña, ¿eh? Y Antonia barrió el piso con esa pobre muchacha. Y lo peor de todo es que esa niña es dulce como un ángel y muere de amor por tu David. ¿Y David le corresponde? ¿Está enamorado de ella? Pues por la forma que la trató, pues yo creo que no. Pura calentura de adolescente. Pues eso está muy mal, Francisca. Yo no traje a este mundo a un niño para que se convirtiera en un canalla más como su padre. ¿Qué le pasa a David? Pues ha de ser la influencia de Antonia Guerra. Esa mujer no parece que fuera madre. Mira cómo crió a Fernando. Como un patán. Está haciendo lo mismo con David. Pues alguien tiene que revertir el veneno que Antonia ha sembrado en mi hijo. Y esa niña Cecilia me inspiró tanta ternura cuando la vi. ¿Y qué estás tramando? ¿Qué es esa sonrisa, Gabriela Suárez? Ya, no seas metiche, metiche. ¿Qué hiciste con ella? ¿Con quién? Con Cecilia. ¿A dónde la llevaste? Ese ya no es tu problema, David. Ayer no diste la cara por ella. ¿Se te olvidaron las cosas que nos enseñó mi padre? Tú lo que eres es un cobarde. El tigre Suárez fue el primero en descubrir oro en el Chamuco. Por eso se inventó esa leyenda del diablo para que nadie entrara a esas tierras y se robara su fortuna. Pero la versión pública y oficial es que una concesionaria extranjera encontró esos yacimientos, ¿no? Él estaba convencido que la mina del Chamuco era de él. Por eso contrató a un gestor para registrarla. ¿Te acuerdas? Sí, claro. El gestor que se suicidó, ¿no? Y luego Gastón contrató a un abogado para que los ayudara. Y de repente se fue, se arrepintió y no resolvió absolutamente nada. Sí, Diego, mi amigo. ¿No te parece demasiada casualidad que hayan venido dos personas a ayudar al tigre y que ninguno haya hecho nada?
Lo que tú me estás contando ya no concuerda con la versión ni de mi papá, ni de tu mamá, ni de Julio Montemar. Escúchame, según me dijo Gastón, ellos falsificaron el testamento para invalidar la herencia de Lucía, la mamá de Gabriela. Alejandro, ¿estás seguro de que quieres que investigue a fondo este caso? Porque si descubrimos que nuestros padres fraguaron todo esto, podría ser terrible. Ricardo, estoy completamente seguro. Quiero llegar a la verdad, caiga quien caiga. El tigre siempre nos enseñó a respetar a las mujeres, David, y a defenderlas de quien sea. ¿Ya se te olvidó? ¿Que él dio la vida por tu madre? Eso es ser un hombre, David. Deja de sermonearme. Solamente te pregunté que dónde estaba Cecilia, punto. Pues ya la perdiste. Dejaste que tu abuela la sacara a la calle como si Cecilia fuera una basura. El tigre seguramente se está revolcando en su tumba por tu culpa. ¿De qué hablas? Si tú tampoco sabes respetar a las mujeres. ¿O ya se te olvidó que engañaste a Valentina con una cualquiera que conociste por ahí? No te hagas el santito, que eres peor que yo. Suárez, llévame a la mina. Sí, patrona. No cuente conmigo, no va a poder. ¿Sabe, don Macario? Desde que empujé a la vieja loca esa del camión, he tenido pesadillas con ella todas las noches. Lucas, ¿sabes que ayuda bastante con la conciencia? Que empieces a cobrar más caro por los trabajos. Yo sé lo que te digo. No sé, pero pues de cierta manera los billetes te ayudan a dormir tranquilo. ¿Y usted por qué no lo hace? Digo, sí, tanta experiencia y... No. Y ya no estoy para esos trotes. Yo ya tengo todo lo que quería. Tú también lo vas a tener, te lo aseguro. Es más, te vas a poder comprar un coche nuevo para que andes apantallando a las chamacas del pueblo. No, pues es que ahí sí tiene razón, pero mataron a la doctora. Shh, cállate. Baja la voz. Se llama Gertrudis Aguirre. Dales este favor a los patrones y te vas a ganar su confianza. Estuvo buena la fiesta de anoche, ¿no? Sobre todo para ti que te llevaste a esa hembra y te desapareciste con ella, carnal. Ramoncito, ¿qué te puedo decir? Cuando uno tiene lana, se tiene que dar ciertos gustos. Por cierto, el otro día saqué mal las cuentas del último oro que vendimos y me faltó darte una buena parte. Mi cuatacho del alma. El más honrado de todos. Ahora sí que me caíste re bien. Con lo difícil que es conocer amigos de verdad en este pueblo de miserables ladrones. ¿Ves a ese cara de crimen que está sentado allá? ¿El pelón? Sí. Ese es uno de los sicarios de los patrones del pueblo. ¿Y quieres que te cuente quién es en realidad el hacendado Macario Gaitán? Mi querido amigo, soy todo oídos. Eso me gusta. Cecilia, ¿Qué quiere? el idiota de Maximiliano nunca me dijo dónde te había llevado. Pero yo estaba seguro que era con Francisca y no me equivoqué. Pues sí se equivocó, joven. No debió venir a buscarme. Cecilia, por favor, no me vas a meter en problemas. Mi abuela no sabe que estoy aquí, no va a pasar nada. ¿Usted cree que todavía me importa si tiene o no problemas? ¿Que soy tan estúpida para seguir arrastrada a sus pies? Por favor, Cecilia, tenemos que hablar. Después de su cobardía de anoche, yo no tengo nada que hablar con usted, así que quédese con las ganas. ¿Por qué demora tanto? ¿Dónde diablos se habrá metido Alejandro? Alejandro no sabe que venimos a verlo, Antonia. Antonia, esta es una pérdida de tiempo. Alejandro no va a hacerse cargo del chamuco. No dijo que no. Pero tampoco dijo que sí. Por la cara que llevaba, yo creo que no nos compró nuestra versión del testamento falso de los Suárez. No, ahí viene. No diga nada. Dejen que yo lo compense. Está bien. Vaya, vaya. Qué sorpresa. ¿Ahora siempre andan juntos? ¿Qué? ¿Es una nueva táctica? Presión en grupo. Alejandro, necesitamos una respuesta sobre la proposición que te hicimos ayer. No seas terco.
Te estamos ofreciendo un cargo que pienso que es un nuevo reto para ti. Piensa en los mineros que trabajan en el Guerra, Chamuco. guerra, guerra. Tranquila, ¿sí? Acepto tu propuesta. Están enfrente del nuevo gerente de la mina del Chamuco. Felicidades, Alejandro. Como siempre, has tomado una decisión acertada. Contigo al frente, el Chamuco va a caminar correctamente. Como debe de ser. Ten en cuenta que solo cuento contigo, Alejandro. Eres el único hijo que me queda. ¿Cuándo vas a empezar? ¿Hoy? Hoy mismo reviso todo. Ahora, si me permiten, tengo mucho trabajo que hacer. Claro. Gracias. Anoche no hizo nada para defenderme de su abuela. ¿Qué querías que hiciera? Cuando mi abuela se pone así no se puede hacer nada. Ni siquiera tu tía Poncia pudo. Pero Maximiliano sí lo hizo. Me llevó a casa de su mamá, que es una señora muy buena. Sí. Francisca es muy buena y él también. ¿Sabe qué? Viendo las cosas más claras, me dije a mí misma que no debo tener miedo de nada. Ni siquiera de perderlo. ¿Sabe por qué? Porque usted nunca fue mío. Ni prójimo siquiera. Así que sáquese a volar. Y no lo quiero volver a ver nunca en mi vida. Sí. Ricardo. Alejandro, ¿para qué me llamas? ¿Qué quieres? Te aviso que voy a hacerme cargo de la mina del Chamuco. ¿Y eso por qué? Estando adentro va a ser más fácil investigar y pasarte la información. ¿Sí? Gracias. Mira, no me lo agradezcas. A lo mejor dentro de un tiempo tú y yo lo vamos a lamentar, pero yo también ya estoy harto de las mentiras. Esto hay que hacerlo. Bien.